a lo que es JDBC hoy en día tal vez no es lo que más se usa, sino que se usan, se usan otras tecnologías que hacen que vos no tengas que, que conectarte con una base de datos mediante consultas directamente, sino que esos procesos los hace de forma interna y vos ya llamás, por ejemplo, a una clase de modelo y le decís modelo crear o modelo guardar, por así decirlo. Y el framework solo hace la consulta interna de hacer la llamada a la base de datos, insertar el registro y lo mismo para actualizar, ¿cómo es? Para actualizar, eh, para eliminar y todo eso. ORM se llaman eh, esos, eh, esas estructuras, digamos, no me sale ahora la palabra. Em, pero bueno, nada, eso. Si bien no es tal vez no es lo que van a usar cuando trabajen con esto, es como la base para entender mejor esos frameworks que se usan hoy en día. Es como entendiendo esta base es más fácil después entender qué es todo lo que hace un framework. Y, y nada, bueno, está bueno más que nada para entender desde la raíz, desde los conceptos. Y creo que en la materia en la que viene, creo que en programación 2 van a ver un poco más, como ya empiezan a ver todo lo que es programación web, creo que ahí se meterán mucho más en el uso eh, de este tipo de frameworks y estas cosas. ¿Programación 2, Facu, es web o es Java también? O sea, ¿es más la parte de frontend o sigue siendo lo mismo? Si no me equivoco, programación 2 es en .NET y está más orientado a todo lo que es programación web. No es programación de aplicaciones de escritorio, sino que es de páginas web. Ahí seguro, la verdad no lo sé, pero ahí seguro van a ver, por ejemplo, el patrón de modelo vista controlador, que es lo que se usa en todos los sistemas web, y seguro que van a ver mucho más de esas cosas. Ah, está bien, está bien. Em, bueno, voy a compartir, que no estoy compartiendo. Em, Vamos a usar para que sea lo más sencillo posible. Ahí se está viendo la pantalla, ¿no? Se Sí, sí, ahí se ve. ve live, pero se ve muy chiquita la letra. Sí, sí, ahí. Em, Vamos a usar para hacer lo más sencillo posible la instalación del proyecto para ustedes. Vamos a usar un proyecto con Maven, así de paso ven cómo se usa. Y vamos a instalar la dependencia de SQLite o SQLite, como lo digan, que lo que hace esta dependencia de SQLite en un proyecto de Java es básicamente el motor de base de datos ya lo implementa Java, digamos. Si no, si usáramos otro motor como MySQL o Postgres o el que sea, eh, deberíamos instalar el cliente de MySQL o el cliente de Postgres, crear una nueva conexión y es o sea, todo un laburo más eh, que no hace al laburo del desarrollador después, porque eso ya son cosas más eh, de infraestructura y cosas así que bueno, nada, probablemente depende del trabajo en el que estén, van a hacer todo junto, tal vez tengan que ustedes levantar también las bases de datos y esas cosas. eh, pero bueno, nada, en esta materia vamos a tratar de verlo más desde el desarrollo y todo lo que es base de datos y eso no meternos tanto en eso. Em, Así que bueno, nada, la idea es para crear un nuevo proyecto con, por ejemplo, esta dependencia de SQLite, vamos a ver con la lupa, porque es muy chiquito. Vamos a archivo, en el NetBeans al menos, ¿no? De nuevo, no sé en otros IDEs cómo será, pero bueno, calculo que si ya manejan otros IDEs ya tal vez sabrán cómo hacer estas cosas, pero si no en el NetBeans al menos, archivo, nuevo proyecto, antes que estábamos usando siempre Java with Ant, que era el más básico, y de Java with Ant, Java Application, vamos a ir ahora al primero que aparece, que es Java with Maven, y de ahí vamos a ir a Java Application, que Maven, como ya hemos hablado tal vez alguna vez, es un manejador de dependencias eh,
de paquetes, de librerías que, nada, vos especificás lo que querés, por ejemplo, acá en un XML, y Maven se encarga de descargarlo, de instalarlo y todo eso. Entonces, de esta forma no hacemos lío con la versión, con esto, lo otro, con que de dónde lo descargo, en dónde pego la librería, ¿sí? Al usarlo con Maven y pegar directamente acá la dependencia en la versión y eso no vamos a tener problema. Bueno, nombre del proyecto, le podemos poner New Maven Project JDBC, qué sé yo, algo más o menos significativo. En el proyecto que se crea, bueno, como es un proyecto de Maven, se crea con esta estructura de paquetes que es con el nombre de la compañía y después el paquete. Vamos a ir dentro del proyecto a Project Files, al menos acá me sale a mí, y vamos a ir acá adentro pom.xml, ¿sí? Ahí está, estaba tardando en abrir. Y acá adentro vamos a pegar abajo de este segmento de properties, vamos a pegar esto de dependencias, ¿sí? Y dentro de las dependencias le vamos a, dentro del grupo dependencias, vamos a poner la dependencia individual que es SQLite JDBC, que bueno, esta la subo después a Miel, la puedo poner ahora en el chat si quieren. Igualmente, si alguno tiene problemas para iniciar el proyecto y qué sé yo, subo también el proyecto zipeado y ¿cómo es? Nada, se pueden descargar el proyecto que ya va a venir con la dependencia y eso. Entonces ahora, si yo vengo acá al proyecto Maven, que no sé por qué está tardando en abrir, la primera vez que le dé a compilar esto va a tardar un rato porque nada, tiene que descargar un montón de cosas nuevas. ¿Sí? ¿Anduvo eso? ¿O me agarró el anterior? Run file. Bueno, tal vez como yo ya lo tengo en otro, como ya lo estuve descargando antes, tal vez lo tengo cacheado ya y agarro más rápido, ¿sí? Eh, pero bueno, de nuevo, esto, después de última subo este proyecto y lo empiezan a hacer desde acá, así eh, no se hacen tanto lío, sobre todo los que no manejan tanto Java y el IDE y todo eso. No es la idea que el problema sea cómo instalar JDBC adentro de un proyecto de Java, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, para empezar a probar esto, yo acá tengo lo que estoy haciendo antes, vamos a crear otra clase que le podemos poner, no sé, clase servicio, base de datos o no sé, conexión base de datos o conexión, algo así. Y en esa clase vamos a definir todas las conexiones a la base de datos y después desde el main vamos a llamar a esas funciones, ¿sí? Entonces le puedo poner, por ejemplo, eh, servicio BD, servicio base de datos, ¿sí? Y lo primero que tengo que hacer con... lo primero que va a tener el servicio de base de datos es la conexión a la base de datos, que va a ser un objeto de tipo conexión, de tipo connection en realidad, que está en un paquete que es en un paquete de SQL de Java, que está acá, java.sql. Acá adentro hay un montón de- de clases y de objetos que vamos a usar, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a definir es private connection conexión, por ejemplo, que va a ser el parámetro de la conexión que, bueno, acá me dice que lo tengo que importar, ¿no? Obviamente porque no existe, ¿sí? Está con la lupa. Como acá me está tirando el error, si abro acá la lamparita me dice agregar import para Java SQL Connection, ¿sí? Y ahí ya se arregla. Y después en el constructor de esta clase de servicio BD, lo que vamos a hacer es instanciar esta conexión, ¿sí? O asignarle un valor
una conexión, propiamente dicho, a esta conexión, ¿sí? Y lo vamos a hacer mediante esta clase que es Driver Manager, ¿sí? Que en vez de hacer this.connection igual new connection, algo así, usamos esta Driver Manager que básicamente lo que hace es, como puede haber, ahí está. Como puede haber distintos drivers, distintos manejadores para las conexiones, mediante este Driver Manager, se encarga este Driver Manager de la lógica de qué objeto tiene que instanciar y bueno, nada. Todo un lío que lo vamos a entender mejor cuando veamos patrones de diseño de la clase que viene. Vamos a entender un poco más qué es lo que está haciendo más o menos este Driver Manager, ¿sí? Y le vamos a pasar como parámetro un string que es, tiene primero el driver, que es JDBC, después tiene el motor de la base de datos, que vamos a usar SQLite, y después puede ser el nombre de la base de datos que le podemos poner como queramos, ¿sí? Le podemos poner base de prueba, por ejemplo, y esto me dice que está tirando error, sí. Que bueno, esto, a ver, JDBC es... Ay, perdón, se me olvidó algo que dijiste. El SQLite es, o sea, ¿va a estar guardándose adentro del proyecto o es, no, perdón, no, me olvidé lo que dijiste de la base de datos. O sea, sé No, que está bien. significa, pero no sé cómo es. Está bien, está bien. SQLite lo que hace es como si fuera un MySQL más chiquito que se guarda directamente en archivos de texto, digamos. Entonces, usando SQLite no tenemos que instalar ningún cliente de MySQL ni de ningún otro motor. Y como simplemente agregamos en el POM acá, como agregamos esta dependencia de JDBC con SQLite, perdón, ya como que sí, queda guardado, ponele dentro del proyecto. Sí, en realidad Pero en está. un archivo de texto plano, digamos. Sí, medio que sí y no. En realidad, o sea, está en un archivo de texto en algún lado, pero que la verdad que no me acuerdo ahora si lo empiezo a buscar, no sé bien dónde está. Pero sí, está guardado en un archivo de texto que está como dentro del proyecto. ¿Cómo es? Tal vez está dentro de la carpeta lib o dentro Está de bien, acá no de la importa dependencia en dónde, algún pero no hay lugar. nada instalado, digamos. Claro, no. Haciendo esto de iniciar el proyecto con Maven y agregando esta dependencia, nos olvidamos de la parte de tener que instalar el motor de base de datos y todo eso. Ok, Es, perfecto. SQLite obviamente no es lo más recomendado si están haciendo un sistema real, o sea, si están trabajando en producción, obviamente. Eh, pero bueno, porque tiene muchísimas limitaciones, o sea, de entrada que esté guardado en un archivo, creo que es de texto plano, pero como que tiene algunas cosas que son texto y otras que no, pero bueno. Nada, tiene funcionalidades muy reducidas, o sea, SQLite es más que nada para estas cosas, para cosas súper básicas o para cosas de prueba más que nada. Em, pero ustedes en realidad acá van a estar usando, probablemente usen MySQL o usen, no sé, Postgres o algún otro motor. Em, y acá, bueno, lo que yo le estoy pasando acá, que le estoy pasando JDBC, que es el driver, SQLite, acá van a tener que poner o MySQL o Postgre. Postgre creo que es PG SQL o el que sea, ¿no? Y acá en el nombre de la base, que este punto .db hace referencia como que es un archivo de texto, en realidad va a ser una URL de conexión a una base y va a tener un usuario y contraseña y un montón de otras cosas. Pero bueno, esto lo estamos haciendo bien sencillo para que vean la funcionalidad más que nada y cómo es. Eh, nada. Después, o sea, obviamente cada uno, dependiendo del caso, tendrá que investigar estas cosas tal vez un poco más técnicas. O depende del laburo, también pasa que, o sea, uno en general no empieza un proyecto de cero en un laburo nuevo. En general los proyectos ya existen, entonces no tenés que trabajar con la configuración de la base de datos o eh, qué driver es o cómo se llama la base. Entonces, vos llegás y lo que tenés que saber es cómo usar esto que ya existe, nada más. Perdón. Em, Así que bueno, nada, esta parte tal vez de Driver Manager, Get Connection, qué sé yo, esto
por qué va así, qué sé yo, eso no le den tanta bola, o sea, son cosas de documentación, digamos, o sea, se instancia así una nueva conexión. Eh, lo importante es qué podemos hacer ahora con esto, ¿no? Eh, bueno, ahora en este constructor ya definí que se instancie esta conexión, ¿sí? Con estos parámetros, que va a tener, bueno, este driver, este motor, esta base, ¿sí? Y ahora, desde, este no es, perdón, así lo acomodo y tengo esto que me voy copiando y pegando el código. Ahí está. Ahora desde el main yo puedo hacer service bd servicio igual new service bd, ¿sí? Que bueno, es decir que me dice que tira. No, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo puedo importar? Service bd, new main project, service bd. ¿Por qué no lo reconoce? New main project JDS, new main project JDS. Service bd, ¿cómo le puse? Ah, le puse este se llama- servicio. Eso, se llama de otra Qué cosa. boludo. Bueno, ahora sí. Ahora me está tirando. Me dice, este constructor tira la excepción SQL exception. ¿Sí? Que bueno, SQL exception puede pasar por un montón de cosas, ¿no? En este caso, la conexión, uno de los errores más comunes sería o que no exista la base de datos a la que estoy accediendo, o que estoy poniendo el usuario y la contraseña mal, o que esta base de datos no es de este motor, o no tengo este driver para acceder a la base de datos, nada. En este caso pueden ser dos errores de conexión. Y como definí acá que este constructor tira esta excepción mediante el throws, ahora en el main me está diciendo, che, fíjate que esto tira una excepción, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Y acá, bueno, puedo también tirarla para afuera y decir, nada, que se haga cargo otro, o puedo usar un try catch para esto, ¿sí? Y nada, y esta excepción ya se maneja acá, no la elevo para que la maneje otro. Y esto hasta ahora no debería tirar nada raro. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? De nuevo, tal vez esto sea el por qué va con 2 puntos y estas cosas. O sea, es así, no hay mucho más para explicar. O sea, la creación de la conexión se hace así. Pero bueno, lo que hicimos hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, consulta. Sí. El archivo que es de la base de prueba.db, ¿ese ya tiene que existir o lo va a crear o ya, de dónde salió, digamos? Bien, buena pregunta. No, este archivo no hace falta que exista. Este archivo, si existe, se conecta a esta base y si no existe, lo crea. Pero esto es porque estamos usando, de nuevo, SQLite, ¿sí? Cuando ustedes se conecten a una base de producción que existe y usen otro motor, tiene que ser una base que exista. Si no, les va a tirar error. Pero sí, SQLite crea el nuevo archivo. Si no existe. Si existe, se conecta a ese y tiene lo que tiene esa base. Y si no existe, lo crea y es una base nueva que está vacía, digamos, está limpia. Buena observación. Perdón. ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, vamos a hacer, para no tener acá todo el try que un poco molesta, vamos a ponerle el throws acá afuera, ¿sí? Pero nada, esto más que nada ahora para las pruebas. Ustedes obviamente deberían atrapar las excepciones. O sea, que el método main tire una excepción no es nada, no sería lógico porque nada, las excepciones hay que atraparlas. Si esto tira la excepción, se rompe todo el programa porque este es el único método este es el método principal. Si la arrojo para afuera ya la agarra el usuario, digamos. Pero bueno, nada, eso. Lo hacemos así para que no
para que no joda acá el try, pero después ustedes manéjenlas con un try catch, las excepciones. Bueno, algo que voy a de alguna forma sacar de la galera y no vamos a explicar mucho o no nos vamos a meter tanto en el detalle es cómo se crea la base de datos, ¿sí? Porque la base de datos no, cómo se crea una tabla en la base de datos. De nuevo, porque esto ya es sintaxis muy específica de SQL que calculo que la mayoría acá sabe o vio alguna vez SQL. Entiendo que tal vez no todos trabajan con esto, pero nada, entiendo que todos deberían al menos saber de qué estamos hablando. Pero bueno, de nuevo, esto no es base de datos, entonces no nos vamos a poner en cómo funcionan las queries de SQL, ¿sí? Entonces, nada, lo que estoy haciendo acá, por ejemplo, en este método, crear tabla, es define un string, ¿sí? Que lo llamo como quiero, o sea, en este caso le llamo create query porque es la query para crear una tabla, y básicamente escribo la sentencia SQL como la escribiría en un editor de texto de SQL, en el MySQL Workbench o en el de Beaver o en el pgadmin, en el que usen. Así como escribiría una sentencia SQL para ejecutarla en el motor, nada, lo que hago es la escribo en un string y después lo que hago es ejecutarla mediante acá la creación de un statement, una sentencia, digamos. Acá lo que estoy haciendo es, le digo a la conexión, que bueno, acá le puse this, pero no es necesario, pero a mí me gusta siempre poner this para hacer referencia a que es un atributo de esta clase y que es de este objeto, que es de la instancia y no es estático y todo eso. Perdón. Lo que le estoy diciendo a la conexión, que la conexión es la que creo acá, ¿sí? Le digo, créame un statement vacío, ¿sí? Y después a este statement le digo, ejecuta esta query, ¿sí? Y la query es la que va a crear, por ejemplo, una tabla recetas, ¿sí? Que tiene un varchar, que es un string básicamente, y un entero, ¿sí? Tiene esas dos columnas. Entonces, bueno, yo ahora acá podría hacer servicio.crear. Ah, no, creo que lo definí como privado este, ¿no? Sí. Crear tabla, podría ser, ¿no? Y eso me va a crear la tabla dentro de la base de datos que por ahora no la veo porque, nada, porque la creó, pero no estamos acá en el main, no estamos accediendo de ninguna forma a esa tabla, no estamos leyéndola, no estamos haciendo nada. Entonces, la creó, pero no sabemos, o sea, sabemos que la creó porque si no habría tirado un error, pero no sabemos qué hizo o qué tiene adentro. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Hay alguien tal vez que no haya visto? No creo que alguien no haya visto base de datos, pero, pero si es el caso, alguien que tal vez esté medio perdido con este tema. O sea, entiendo que si la mayoría creo que son analistas y los que no son técnicos desarrolladores, así que entiendo que todos vieron base de datos, pero eh, nada. De nuevo, entiendo que tal vez alguien no lo esté trabajando y todo, eh, pero no es algo completamente ajeno, digo. Bueno. Lo que podemos hacer, obviamente, con una base de datos, por ejemplo, una de las sentencias más básicas es el select, que es para leer los registros que estén cargados en la tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, un método que armé acá es el método mostrar todos, que lo que hace básicamente es select asterisco from recetas, que recetas es la tabla que crea acá arriba, ¿no? Entonces este select asterisco me va a traer todos los registros que haya en esta tabla, ¿sí? Y acá con el select hay que hacer un paso más, porque primero estoy creando el statement, que es lo que yo voy a ejecutar, ¿no? Es como si yo escribiera select asterisco y acá adentro del editor del IDE del motor de base de datos le doy a correr o toco control enter o F5 el que sea,
Eh, Eso es el statement, digamos, y una vez que lo ejecuto, este statement, como es un select, me va a devolver un resultado, me va a devolver un record set o un result set, que es el resultado de ejecutar justamente esta tabla, que es esta consulta que justamente consulta datos, que quiere traer datos. Entonces eso me los va a devolver en un result set, ¿sí? Y acá, bueno, para imprimirlo, más o menos, con un poco de formato le pongo que imprima result set y fin del result set. Y acá se hace algo parecido a lo que hacíamos con el escáner. ¿Se acuerdan que en el escáner hacíamos bueno, rs no, sería sc.hasNextLine mientras tiene nextLine y lo leemos adentro? Acá, en vez de hacer eso, el result set, como funciona con una especie de cursor también, el next directamente lo que hace es que ahora eh, el rs tiene estos valores, ¿no?, que yo puedo obtener. Por ejemplo, yo le digo rs.getString es del result set en el que estoy parado ahora, dame un string, y le paso de parámetro nombre. O sea, que me dé el string de la columna que adentro de la tabla se llama nombre, ¿sí? Esta columna, nombre, que la definimos como string, ¿sí? Parchar en base de datos. Y después, cuando le digo getInt cantidad, es lo mismo, devolveme el entero que en la tabla se llama cantidad, ¿sí? Y Tengo con una eso, pregunta, sí, perdón. Porque sabes que tengo una duda, porque justo el otro día estaba mirando esto y, o sea, yo me acuerdo que alguna vez, pero no me acuerdo cómo, había logrado o sea, no sé si usando un ORM, no sé qué es lo que hice, o sea, no me acuerdo, la verdad, pero había logrado que me devuelva un tipo de dato, o capaz que era otro lenguaje, pero había logrado que me devuelva tipo un tipo de dato list, o sea, me devolvía una lista. Bueno, no sé si hacía o sea, no me acuerdo cómo era, básicamente, ajá, pero, y en esto es como que no entiendo, o sea, entiendo, sí, que va a recorrer y que te va a devolver, pero no sé si hay alguna posibilidad de convertir sin mucho trabajo ese resultado a meterlo adentro de una lista. claro. No sé, Em, porque como que justo esto mismo estaba mirando y decía, pero no puede ser si yo lo hice, pero no me acuerdo cómo. claro. Execute query, pasa que, bueno, sí, no me está mostrando ahora. Ahí está, a ver. ¿Puedo agrandar esto? No puedo agrandar esto. Result set, execute query, throws SQL exception. No tengo la documentación, así que no sé qué me devuelve. Sí, probablemente, o sea, esto, al tener el punto next, probablemente se pueda recorrer con un iterador o algo así. Probablemente se pueda hacer de un result set a una lista, o sea, ¿cómo es? Sí, seguro que hay algo de eso. El tema, lo que vos decís de que te lo convierta a un objeto, por ejemplo, eso sí me parece que ya es con un ORM donde tenés definido un modelo y el modelo pertenece a una tabla. Entonces cuando vos haces una consulta sobre ese modelo, te devuelve una lista de esos modelos ya. Y si yo tuviera, por ejemplo, em, como yo le puse acá, la tabla recetas, por ejemplo, si supiera que es del tipo de dato receta que lo definimos en otro trabajo, ya me devolvería una lista de recetas, en vez de devolverme una lista así de strings y de enteros que los tengo que parsear a mano, por así decirlo. Em, pero sí, eso ya es más propio de un ORM como estábamos hablando antes y como decís vos ahora. No, Y si no, hacerlo manual, o sea, no hay más chance. O sea, claro, es que tenerlo esto, ahí, guardarlo, digamos. claro, es que esto que estamos viendo ahora, lo de JDBC, como les decía más al principio, esto es la forma un poco más manual de hacerlo, donde las queries se hacen a mano. Después vos, en base a esto, obtenés todos los parámetros que sacás de la query de esta forma, recorriéndolo y eligiendo a mano cada uno de eh, los strings y los enteros que haya en el resultado, que vos sabés que tiene que haber. O sea, Sí, 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 claro. si acá tal vez usar el asterisco a veces está visto como mala práctica y eh, debería enumerar todos los campos para que, sobre todo para la legibilidad del código, y que otro desarrollador sepa qué hay en esta tabla, ¿no? Así. Debería ser nombre
cantidad, y ahí tal vez es un poco más evidente o tiene más sentido que querramos agarrar el nombre y la cantidad, ¿no? Perfecto. Eh, Está perfecto igual. no. Tiene sentido. Bueno, genial. Pero sí, de nuevo, esta es la forma un poco más casera y manual de hacerlo. Pero de nuevo, de esta forma tal vez se entiende un poco más, empezando desde acá, se entiende un poco más después qué hacen por detrás los frameworks y todas esas cosas que ya están resueltas de alguna forma, en realidad hacen esto de fondo. O sea, traducen objetos a estas cosas y traducen el objeto.create, en realidad va a ser un insert into la tabla y los valores y todo eso. Eh, pero bueno, sí, entiendo que tal vez es medio feo esto y es medio manual, pero de nuevo, como todo, siempre que se empieza a ver algo desde lo básico, parece más difícil de lo que debería ser, eh, pero en realidad es porque las cosas ya están resueltas por otra persona o por otra cosa y usamos eso, pero en realidad de fondo lo que se hace es esto. Bueno, nada, no quiero dar muchas vueltas sobre lo mismo. ¿Alguna duda hasta acá con esto? Básicamente, o sea, el select estoy trayendo los registros que hay en la tabla, ¿sí? De nuevo, a la conexión le digo que me dé un statement, con ese statement lo ejecuto. Ahora estoy llamando al método execute query, si se fijan es distinto a este execute, porque execute espera un resultado, creo que es booleano o entero, si se hizo booleano. Execute básicamente te dice, ¿se ejecutó o no se ejecutó? No dice, ¿cómo es? No te devuelve un result set, como acá, no te devuelve una lista de registros. En cambio, execute query devuelve un result set porque lo que buscamos justamente es eso, es leer la lista de datos que hay guardada en la tabla, ¿sí? Por eso acá son distintos estos métodos. Y aparte, si no me equivoco, si le mando un create dentro de un execute query, valida eh, que no puede hacer eso, porque, por ejemplo, si estoy usando en un sistema que los usuarios escriben texto en algún lado y adentro del select tiran un create o algo así, porque mandan un SQL injection o algo así, eh, el execute query debería validar que solo se puedan hacer select, que no se puedan hacer otras cosas. Pero bueno, la verdad es que no estoy muy seguro ahora si es así o no. eh, pero nada, al menos eso. La diferencia es que este no devuelve ningún registro y este devuelve eh, la lista de registros, ¿sí? Y ahora, bueno, con eso básicamente lo único que hacemos es eh, imprimirlos por pantalla. Entonces ahora, si yo obtener todos, ¿cómo le había puesto? Public void, mostrar todos. Mostrar todos. Si yo ejecuto esto ahora, me debería mostrar todos los registros que hay en la tabla, ¿sí? Y como tal vez es esperado, o sea, tal vez alguno ya se lo esperaba, como no cargué nunca ningún registro, la tabla está vacía. Entonces, vino acá, imprimió result set. Cuando empezó a hacer el while no había nada. rs.next siempre dio falso, digamos, entonces salió del while y imprimió fin de result set. Y listo, y eh, nunca se hizo este parseo del resultado. Entonces, ¿cómo hacemos para cargar registros en la tabla? De la misma forma que como los queríamos consultar, usando una query con un statement y eso, pero en vez de usar un select, vamos a usar insert, ¿sí? Que insert es para crear registros y para insertar nuevos registros adentro de la tabla, ¿sí? Eh, Acá estamos. Entonces, por ejemplo, si yo le paso a insert, le paso por parámetro un nombre y una cantidad, lo que le voy a decir es, bueno, inserta en la tabla recetas y le digo los dos parámetros que voy a insertar, las dos columnas, ¿sí? Nombre y cantidad. Y los valores, acá le estoy poniendo signo de pregunta porque estamos usando lo que se llama un prepared statement o
una sentencia preparada, por así decirlo, que lo que permite es ponerle los signos de pregunta y que después se reemplacen esos signos de pregunta eh, por algún valor o algún parámetro, más que nada para no tener que hacer, para que no quede desprolija la consulta, porque si no lo que debería hacer es, eh, a ver, pero, ¿por qué anda tan mal esto? Ahí va. Lo que debería hacer, si no quiero usar el prepare statement, es concatenar acá, por ejemplo, el nombre, ¿no? Y la verdad es que esto, por un lado, tal vez es más fácil de leerlo porque entendés al toque qué es lo que estás poniendo, pero esto tal vez es más fácil cuando tenemos consultas así que tienen uno o dos parámetros, pero cuando empiezan a tener muchos, se hace más complejo de leer y se hace más difícil de mantener después también. Si hay que hacer modificaciones y eso, tenés que encontrar en qué parte de la query se está pegando la variable, qué sé yo, y eh, nada, no sería no sería lo más amigable, ¿no? Y no sería lo recomendado, ¿sí? Entonces, eh, nada, tal vez, perdón, no sé si se llegó a entender esto. O sea, lo que digo es que haciendo de esta forma, directamente, en vez de usar los signos de pregunta y después agregarlos abajo, directamente estoy pegando en ese string el nombre que le haya pasado arriba, que puede ser, no sé, receta de tortilla de papa, por ejemplo, ¿no? Profe, Es más o menos esto. Sí, consulta. ¿Y es un signo de pregunta por cada variable que va a estar guardando? exactamente. El signo de pregunta es, claro, o sea, el signo de pregunta lo que hace es decir, bueno, acá va a haber un parámetro que tiene que setear el usuario después, ¿no? Entonces, si volvemos acá como estaba antes, signo de pregunta, acá, como vemos, ¿cómo es? Acá estoy, mira, antes de irnos. Este string, insert SQL, se lo estoy pasando al constructor ahora de prepare statement, ¿sí? Y ahora en este statement le digo, set string en la primer posición, acá tal vez esto es un poco antiintuitivo porque tanto que jodemos con que los arrays empiezan en 0 y qué sé yo, ahora en los statements empiezan en 1 porque sí, porque el que lo desarrolló lo hizo así. Eh, lo que estamos diciendo es, bueno, en el statement setea un string en la primer posición disponible que haya, o sea, en el primer signo de pregunta que haya, ¿sí? Entonces, en ese primer signo de pregunta le vas a poner esta variable ahora, que es el nombre que le estoy pasando por parámetro, ¿sí? Entonces, va a reemplazar el signo de pregunta por el nombre que vaya acá, ¿sí? Y lo mismo para el segundo. En el segundo le dice setea un entero, o sea que va a ser, no va a ser un string, va a ser un número entero, en la segunda posición, que es la de acá, y le pasa cantidad, que es el parámetro que recibimos acá, ¿no? Como si le pusiera 5, por ejemplo. La idea es esa, que después, nada, tenés que. También, a ver, también es un poco engorroso tal vez porque al final tenés que ir viendo en qué posición está cada uno de los signos de pregunta, pero bueno, si lo que estás haciendo es simplemente un insert, sabes que siempre va a ser uno más que el que está abajo, ¿no? Pero sí, la idea es esa. La idea es que Igualmente también, perdón, profe, ¿no? Pero en la consulta igual siempre lo vas a tener que agregar, ¿no? en la consulta vas a tener que agregar qué Claro, cosa. vos tenés nombre y cantidad. Si yo de pronto agrego una cosa más, tenés que agregarlo en la consulta, más allá del value. Claro, o sea, si vos modificás la tabla, decís, y le pones aparte de nombre y cantidad, le pones, no sé, descripción de la receta. Claro. Sí, sí, obvio, pero sí, a eso no hay, al menos de esta forma, usando JDBC así, no hay forma de escaparle a eso. Si haces cambios en la tabla, vas a tener que ir a hacer cambios en los métodos, o podés sobreescribir el método y que en vez de recibir dos parámetros reciba tres, y que cuando recibe tres, hace lo otro, porque tal vez tenés un valor que es, que no es obligatorio que lo completes, que tiene un valor por default. Entonces, tal vez no lo tenés que llenar siempre. Pero las veces que sí, se lo pasás y lo llenás. Pero sí,
si agregaras acá otra cosa, descripción, tendrías que agregar acá también el signo de pregunta y agregar acá abajo en la tercera posición, sí. Y acá la descripción que sea, ¿no? String, no int. Sí. Si cambias si cambias la tabla y agregas columnas, sí, tendrías que hacer estos cambios, sí. Y eso, bueno, volviendo, si usáramos un ORM y tenés un modelo y qué sé yo, simplemente cambiando la clase modelo, el resto se hace solo, ¿no? Pero bueno, JDBC es así. Al ser tan casero, esas cosas se pierden. Y bueno, después, este prepare statement se llama con execute update porque update lo que indica es que este execute va a hacer un cambio en la tabla, va a actualizar una tabla, ¿sí? Ya sea porque le cambia valores que ya existen o porque le agrega valores, ¿sí? Creo que funciona igual si usas execute solo o execute update. Tal vez hay diferencias técnicas con otras cosas más complejas, pero bueno, en general para insert, updates o deletes se usa execute update. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? ¿Todos entendieron bien esto de cómo se usan los signos de pregunta? Sí, por ahora, tranqui. Vamos bien, vamos bien. Genial. Bueno, entonces ahora lo que podemos hacer, porque esto, nada, desarrollamos el método, pero no lo estamos usando, ¿no? Entonces podríamos hacer servicio.insert, ¿sí? Y acá vemos que recibe un string que es el nombre y un entero que es la cantidad. Entonces yo le podría poner papa 3, por ejemplo, si estamos hablando de recetas, ¿sí? Y ahora ven que ahora el result set, el mismo método de antes, el mostrar, está entrando acá adentro y está imprimiendo el nombre y la cantidad, ¿sí? Porque ahora está leyendo resultados, porque ahora hay resultados adentro de la tabla. Y ahora también otra cosa que podemos ver es que si yo comento esta línea de insert y ejecuto esto de nuevo, me va a seguir trayendo el registro papa y cantidad 3. Porque este dato ya quedó guardado en la base de datos. No es que se borra cada vez que ejecuto el programa. De hecho, si yo corro esto de nuevo, estoy insertando un nuevo registro que es similar. Tiene, o sea, nombre papa, cantidad 3. ¿Sí? Pero eso es importante, que una vez que lo inserté en la base de datos ya está. Sigue existiendo hasta que lo elimine, ¿no? O hasta que elimine la base de datos o cambie de base de datos, lo que sea. Pero eh, eso, el registro no tengo que insertar el mismo registro cada vez que ejecuto el programa, ¿no? Pregunta, Sí, ¿hay manera de ver si el insert que quiero hacer se ejecutó bien o falló? sí. De la misma forma que hemos visto con execute, que execute devuelve un booleano, ¿no? Que es verdadero o falso, básicamente si se ejecutó o no se ejecutó. Execute update devuelve un booleano también. A ver. Sí. Execute update, no, devuelve entero. Execute update y dice, ejecuta esto, devuelve 1 de row count por SQL por 2, 0 por SQL extended a return nothing. De row count por, básicamente, if database, este devuelve 0 por SQL extended a return nothing. ¿Cómo es acá? Me parece que este siempre devuelve 0, ahora que lo mencionas. Porque, ¿cómo es? Dice acá, devuelve 0 para statements que devuelven nada. O sea, si el insert no te devuelve nada,
no te va a devolver nada, esto va a devolver 0 porque el statement que estamos ejecutando no devuelve nada justamente. Si este execute fuera sobre un select, devolvería la cantidad de filas, según dice esto. A ver, vamos a probar. En vez de que sea void, ¿sí? Como estaba antes, para que no devuelva nada, lo vamos a hacer que sea entero, ¿sí? Y vamos a devolver el valor que devuelva acá execute update, ¿sí? Y vamos a ver, parece que probablemente va a devolver 0, pero había una forma, ¿sabes qué? Me parece que no, ahora que lo decís, ¿qué devolvió? 1 esto. Devolvió 1. Claro, pasa que, o sea, el que no pudo insertar te terminaría dando una excepción, en realidad. Si yo le pusiera, por ejemplo, una columna que no existe, cantidad, por ejemplo, con muchas D, esto en vez de devolverme 0 porque no lo pude insertar, me debería tirar una excepción, más que devolver 0. Sí. El tema con el insert, al menos es eso. Si fuera un update, por ejemplo, el update sí te devuelve la cantidad de filas actualizadas, ¿no? Eso ahora cuando hagamos el ejemplo de update lo vemos. Pero en el caso del insert, te termina tirando una excepción. No, o sea, el insert, por decirlo de alguna forma, no falla. O sea, o se ejecuta o no se ejecuta. No se puede ejecutar bien sin errores y que no inserte nada de eso. ¿Sí? No sé si. Tal vez di más vuelta diciendo eso. Pero. Nada, eso. Si el insert se ejecuta bien, te va a devolver siempre lo mismo. Y creo que devolvía 1 o la cantidad que insertó. Y si no ejecuta bien, tira una excepción directamente. Así que lo podés controlar de esa forma. Si atrapas una excepción al momento de hacer un insert, significa que no se pudo insertar el registro. Y de hecho, a ver, vamos a hacer la prueba. eh, Si yo repito esto, quiero probar ahora a ver si es 4. ¿Sí? Lo que estoy haciendo ahora básicamente es repetir, en vez de decirle que inserte un solo set de valores, le estoy diciendo que inserte 2, ¿sí? Que bueno, los dos van a ser iguales, pero quiero ver si esto me devuelve 2 en vez de 1. Insert. Sí. Te devuelve el número que insertó, básicamente. Pero si va a devolver 0, o sea, me parece a mí que antes de devolver 0 te termina dando una excepción porque hubo un error en algún lado y, y no se pudo insertar. Pero Pero que eso lo devuelva usa como 0 sería raro. un punto de comparación, entonces, para avisarte si falló en algún punto, ¿no? Claro, o sea, O sea, vos sí, podrías decir, bueno, ok, guardo un contador y si no me devuelve la cantidad que inserté, es porque falló en un punto. por ejemplo, sí, lo podrías pensar de esa forma. También eh, algo que, ¿cómo es? Algo también para lo que lo puedes usar es más que la cantidad que insertó. eh, sí, bueno, depende. Tal vez hay veces que en ciertas tablas no podrías insertar más de un registro a la vez. Entonces, si se insertaron 2 o más, es un error porque justo se bugueó el sistema o porque es un caso particular o lo que sea. Entonces, puedes hacer validaciones de esa forma también. Eh, si lo que te devuelve el insert es tanto, nada, vas por otro lado o eliminas alguno de los registros o algo. Pero sí, depende la lógica de lo que estés haciendo vos. También vamos a ver, tal vez más adelante, eh, están en SQL lo que son las transacciones, ¿sí? Que es cuando vos decís, bueno, anda haciendo todo esto y hasta que no cierre la transacción, que no se impacte realmente en la base de datos. Entonces vos podés decir, bueno, abro una nueva transacción. Hago el insert acá,
pero si el insert me devuelve el número que no quiero, cancelo la transacción, hago rollback en vez de hacer commit, en vez de aceptar la transacción. ¿Sí? Eh, Tal vez se podría usar de, de esa forma para hacer algunos controles. Eh, pero bueno, nada, eso no me quiero ir mucho tampoco de tema. ¿Alguna duda hasta acá con algo de esto? También, o sea, lo que se puede hacer, por ejemplo, acá yo esto lo tenía definido como void antes, porque no quería el resultado. Lo que puedo hacer es igual definirlo como entero, pero simplemente el resultado no usarlo para nada. O sea, no hay ningún problema con que yo haga un insert así a secas, aunque devuelva un entero. Simplemente lo que está devolviendo no lo estoy asignando a ninguna variable, o no lo estoy imprimiendo ni nada, pero si yo ya sé, por ejemplo, que voy a hacer un método que sea para insertar, tal vez está bueno que devuelva la cantidad por si en algún lugar eh, quiero usar esa cantidad para hacer una validación, ¿no? Lo mismo con los que devuelven booleanos y esas cosas. Pero bueno, ¿alguna duda? Bueno, ahora también, ¿qué pasó? Nada, quedó escrito un montón de veces papa 3, papa 3, papa 3. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, para limpiar la tabla es hacer lo que sería truncar, que básicamente lo que hace es eliminar todos los registros que tiene la tabla, pero no elimina la tabla, ¿sí? Simplemente la vacía, digamos. No, este no es. Pero bueno, en SQLite truncar en realidad no existe. Ah, lo borró el método. Bueno, no pasa nada. En SQLite truncar no existe en realidad, entonces lo que hacemos básicamente es un delete sin pasarle eh, ninguna condición, y eso lo que va a hacer es eliminar todos los registros, ¿sí? Si yo escribo acá, por ejemplo, delete from recetas, ¿sí? Y no le pongo where, ¿sí? No le pongo where id igual a algo o nombre igual a algo, ¿sí? Si mando un delete sin condición, digamos, va a borrar todos los registros porque todos cumplen la condición, que en realidad no hay condición, entonces va a eliminar todos. Entonces, si yo acá llamo a servicio.truncartabla, ¿sí? Esto debería, nada, ¿ven? Ahora el result set vuelve a estar vacío y nada, limpiamos la tabla de alguna forma para no tenerla llena de datos repetidos o de datos basura. ¿Alguna duda con este? Delete. ¿Sí? Esto tal vez ya es más de SQL porque dentro del proyecto no hice nada nuevo, o sea, llamé otro método nada más. Pero nada, de la misma forma, acá en vez de create query tal vez debería llamarlo delete query, ¿sí? Pero simplemente para que los nombres tengan sentido. Pero después es lo mismo, creo un statement mediante la conexión y hago statement.execute y nada más. Y bueno, después, nada, otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es actualizar. Si yo tengo, por ejemplo, nombre, tengo papa y le pongo, no sé, cebolla. ¿Sí? Yes. Esto ahora tengo papa y tengo cebolla, ¿sí? Lo que puedo hacer es actualizar también con un update y como lo tenía hecho acá, ¿sí? Que en este método lo que hago, por ejemplo, actualizar cantidad, lo que hago es le paso un nombre que va a ser string y le paso la cantidad nueva que quiero poner que va a ser un entero, ¿sí?
Y acá estamos usando prepare statement también de nuevo con los signos de pregunta, ¿sí? Y bueno, la sentencia SQL es update recetas, que es la tabla, y lo que estoy haciendo es setear la cantidad al nuevo valor que le estoy pasando, donde el nombre sea igual al nombre que le estoy pasando, ¿sí? Y esto, nada, va a actualizar el nombre que le paso y le va a poner la cantidad que le pase. Y de nuevo, lo que podemos hacer acá es retornar lo que me devuelva execute update, si es que lo queremos usar en alguna. Tal vez no lo vamos a querer usar nunca, eh, pero nada, se puede definir así el método para, nada, por si en alguna lo quiero usar así. Entonces, bueno, si vemos acá tenemos papa cantidad 3 y cebolla cantidad 10, y lo que vamos a hacer es, vamos a llamar a este 2 veces y vamos acá a llamar a actualizar cantidad, y le voy a decir, por ejemplo, papa, en vez de 3, ponelo en 5. ¿Sí? Entonces antes papa, que estaba en cantidad 3, ahora papa lo puso en 5. ¿Sí? Y si ahora ejecuto la consulta de nuevo, como ya hemos visto antes, como ya está guardado en la base, me va a seguir diciendo 5. No tengo que ejecutar el update de nuevo cada vez que ejecuto el programa, porque ya está guardado así en la base. ¿Alguna duda hasta acá con esto? Tengo una pregunta, pero no sé si viene al caso. O sea, sí, pero no. A ver. Porque estaba preguntándome si el SQLite se puede usar, por ejemplo, o sea, se puede usar con cualquier lenguaje. Por ejemplo, si yo lo quiero usar con JS, puedo, o sea, con JavaScript, podría también. Sí, con JavaScript igual para conectarte a una base de datos creo que tenés que usar algún framework de backend, me parece, ¿no? Pero, No sé. Pero se me eh, ocurrió así de golpe. pero sí, obvio, o sea, las bases de datos no dependen del lenguaje, digamos, ¿no? Entonces, vos te podés conectar a la misma base, mientras que tengas las credenciales que corresponden, te podés conectar desde cualquier lenguaje, desde cualquier proyecto, y justamente lo que hacen eh, estos drivers, como estamos usando acá, JDBC, es manejar eso, manejar la conexión entre este lenguaje y la base de datos, ¿sí? En otros lenguajes vas a tener otros drivers, por ejemplo, en Python tenés, creo que es PyODBC o PyDB, algo así, pero lo mismo, te podés conectar a la misma base que estas y podés hacer a la misma base que este proyecto, digo, Sí. y los dos pueden hacer las mismas operaciones sobre la misma base y va a funcionar igual, digamos. No, Genial, no es, genial. no es que esta base ya quedó configurada para Java, digamos. Son Perfecto. cosas completamente O sea, independientes. como es igual como es un archivo, no, o sea, no me imagino, debe tener un head, digamos, y un footer, o sea, un foot propio de ella. Por eso es como que no me lo, bueno, capaz que es un poco más de líneas, pero también se puede, digamos. Em, No sé, no sé. no, no te entendí ahí. Claro, porque viste cuando, por ejemplo, cuando vos estás no sé, en Aguja Store y exportás la base de datos, viste que aparece con unas líneas previas y Ah, unas sí, líneas posteriores que tienen que ver con cómo lo van a leer. claro. Entonces, o sea, me dio curiosidad saber si se puede, o sea, no sé si cada uno hace una cosa distinta, yo supongo que un poco como que sí. Si el lenguaje por ahí influye un poco en eso. Pero bueno, Eh, me dio curiosidad de golpe. sí, claro, te entiendo. No, la realidad es que eso debería ser propio del motor de base de datos que estés usando. No debería tener incidencia ahí si lo inicializaste con Java o con JavaScript o con Python o con el que sea. Eh, el dump de .SQLite, ponele en este caso, o .db, como sea, debería ser igual sin importar desde qué sistema lo inicias, y lo podrías levantar desde cualquier otro. Tal vez justo en el caso de SQLite, al ser un archivo de texto y todo, es un poco menos visible eso,
Pero cuando se conectan con bases de producción que están hosteadas en un server y tienen una URL y todo eso, ahí ya no existe esto del archivo que se creó en algún lado, entonces No, sí, tal pensaba vez para es algo más fácil. chiquitito. No, pensaba Claro, para algo chiquito, no, para lo otro sí, pero para algo más portable, entre comillas. claro. Pero bueno, sí, en resumen sí, se pueden conectar desde... La base es independiente del lenguaje. Desde cualquier base se pueden conectar a cualquier lenguaje, al revés, de cualquier lenguaje a cualquier base, siempre y cuando esté soportado por su lenguaje, ¿no? Obviamente. Yo les estoy nombrando los lenguajes más conocidos, que es obvio que tienen acceso a las bases más conocidas, pero nada, si buscan lenguajes tal vez eh, más independientes y que no sean tan populares, tal vez no encuentran drivers de conexión a todas las bases. Eh, bueno, ¿alguna otra duda con esto? Si no, o sea, más o menos el tema de hoy es esto, o sea, es simplemente esto. Tal vez un poco de complicación tiene esto de cómo se instancia, cómo es la sintaxis de crear la conexión, de cuándo se usa el statement, cuál es la diferencia con el prepare statement, o sea, eh, es más o menos eso en, en lo que sería la teoría al menos, ¿no? La idea sería, eh, no sé cómo están, hay algunos que todavía no entregaron el trabajo número 1, que bueno, algunos me mandaron mensaje, nada, a los que me mandaron mensaje todo bien, a los que no me mandaron mensaje y todavía no lo entregaron, nada, pónganse las pilas con eso, si están trabados con algo, mándenme un mensaje, sí, pero nada, la entrega supuestamente era la clase pasada. eh, Nada, recién la clase pasada vimos interfaz gráfica, así que dijimos, bueno, está bien, la entrega ahora es esta semana, pero nada, ya piensen que ya se están pasando de... Los que no me avisaron, de nuevo, con los que me avisaron no hay problema, pero los que no me avisaron piensen que ya se están pasando de la fecha establecida de entrega, y todavía falta el segundo trabajo práctico, así que nada, si tienen alguna dificultad o algo, avísenme para poder resolver eso, así arrancan con el segundo. Faltan muchos grupos, profe, todavía. ¿Creen? No, creo que son uno o dos. Creo que tenía, a ver, creo que tenía una lista, creo que eran en total 10 alumnos, ponele que eran, que serían, sí, dos, tres grupos. No, ¿dónde lo tengo ahora eso? Esto de acá. Estos alumnos todavía que son, bueno, son 19, pensé que eran menos. De nuevo, de acá debe haber dos grupos que me avisaron, así que de los 19 al menos 10 no entregaron todavía y no avisaron. Así que no digo que sean estos 10, ¿no? Estoy haciendo nada más la mitad. Em, pero nada, eso. De nuevo, si tienen alguna dificultad, avísenme, pero ya estamos en la fecha de entrega, ¿sí? Así que nada, no dejen pasar mucho más tiempo con eso, de nuevo, porque todavía falta la segunda parte. Que bueno, ya que estamos hablando de eso, la segunda parte va a ser básicamente aplicar los temas del segundo parcial al trabajo que ya hicieron, al primer trabajo, ¿sí? En vez de leer desde un archivo de texto, va a ser leer desde una base de datos. Vamos a, vamos a aplicar también patrón de diseño, que bueno, eso lo veremos la clase que viene. Vamos a aplicar un poco más un poco más, no, un poco de herencia y polimorfismo que para el primer trabajo casi que no hubo. Eh, pero bueno, nada, ya para la próxima que ya empezamos a ver patrones, lo armo el enunciado todo y vamos avanzando con el trabajo. Profe, Sí, nosotros recibimos la corrección del primer TP hoy. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? sí, a los que le corregí hoy y les dije que tienen que reentregar, sí, entiendo que les corregí recién hoy cuando lo mandaron hace más de una semana, así que sí, no hay problema con eso.
¿cómo es? Consideren que tienen hasta la semana que viene, más o menos. Pero de nuevo, si tienen dificultades lo vamos viendo, o sea, no, si veo que están trabajando y están avanzando, no los voy a desaprobar porque, pues se pasaron de la fecha, si veo que están trabajando. ¿Cómo es? Pero sí, creo que hubo 2 grupos que les mandé que tenían que reentregar, eso sí, para la semana que viene sería lo ideal. Igual creo que eran correcciones, bueno, sí, tal vez sí, les va a llevar un poquito de tiempo, la realidad es que sí. Pero bueno, nada, de nuevo, lo vamos charlando. No, como les dije siempre, no es mi idea que el trabajo sea una traba en el camino de aprobar la materia. O sea, la idea es que el trabajo lo hagan para afianzar los conocimientos y que aprendan sobre todo, que es lo más importante. Eh, entonces, nada, la idea es esa. La idea no es que el trabajo los joda y que no terminen aprobando la materia por eso, obviamente. Facundo, ¿te puedo hacer una Sí, consulta sobre una devolución sí, que decime. me hiciste? Nosotros, bueno, no sé, ni me acuerdo qué número de grupo ya somos, si éramos 11, 13. Sí, A mí eso, ya que lo mencionás, lo sí, digo. No sé ujú. por qué estuvieron cambiando los grupos en el Excel de Teams. Yo el primer día armé los números de los grupos, cuando los fui a ver otro día estaban cambiados, cuando los fui a ver otro día estaban cambiados de nuevo. No sé quién habrá sido que estuvo cambiando los nombres, los números de los grupos. Eh, pero nada, la gran mayoría creo que quedaron un par todavía que no tienen grupo, pero que me habían avisado. Es el grupo que tienen asignado en Miel. Porque sí, alguno me dijo, soy el grupo 6 y en Miel estaba en grupo 5 o al revés. Eh, Así que el grupo que tienen en Miel es el que están. Ustedes están con los compañeros que me dijeron, tal vez el número no coincide, pero están en el grupo con sus compañeros, digamos. Ahora sí, Perfecto. perdón, decime. No, perfecto, ahí va quedando más claro. No, en una devolución no entendí mucho lo que me quisiste pusir. Digamos, me dijiste la lógica en general está bien, pero debo usar la clase de marca del enunciado. Eso yo lo entendí. La otra parte pusiste, el servicio receta no debe devolver una matriz de stream, que eso entiendo. Dice, debe devolver un array de receta o Sí, array de ingredientes según el caso. ¿Qué es un array de receta o array de ingrediente? Un array que contenga los elementos de adentro de la receta, porque ahí, yo usé matriz, en verdad, claro, y estoy devolviendo los string o como string en este caso de lo que había, eh, digamos, dentro de la receta. ¿Por qué? Porque yo la receta lo que hice fue dividirlo en una matriz, lo que estaba dentro, de la cual tenía 2 array. Tenía una matriz que por un lado tenía la cantidad y por el otro lado tenía el nombre del ingrediente. Entonces hice una matriz bueno, no sé, 10 elementos, en este caso yo había hecho de 2 filas, no, de 10 filas por 2 columnas. Una que iba la cantidad y el otro que iba el nombre. Y devolvía eso, digamos, claro. abría, volcaba el archivo en la matriz y la matriz devolvía justamente los streams, digamos, pero ¿qué significaría que debo devolver el array de receta? Sí, Esa parte no me ahí, quedó, no entiendo bien. ahí lo vemos. Antes de seguir con eso, la clase más o menos de la teoría ya estaría, no vamos a ver otras cosas. Así que si alguien tiene alguna duda, lo vemos, y si no, ya vamos pasando a dudas con el trabajo práctico o dudas con, no sé, con la interfaz gráfica, dudas con algún otro tema. Eh, o si alguno tiene dudas de la corrección del parcial, no sé si no estuvo en la clase pasada que hicimos la devolución. Em, pero nada, la teoría por hoy ya sería eso. eh, Así que nada, si nadie tiene consultas, pasamos a las consultas particulares eh, de otros temas que no sean de la clase de hoy, digo. Más que nada para eso, para no estar yendo y viniendo eh, con los temas de la clase de hoy. Perfecto, profe, Dale, gracias. Facu, gracias, buen fin de. Genial, buen fin Gracias, profe. de nada. Bueno, si nadie tiene dudas, entonces ahora sí pasamos a las consultas del trabajo. ¿Te molesta, Jorge, que abra tu trabajo acá y lo comparta? No, por favor, no. Perfecto. Eh, ¿Dónde estaba esto?
Trabajos grupales. ¿Qué grupo te dije que Hola. eras vos, grupo 11? 11 creo que habíamos quedado. Eh, Si dice heladera, sí, ese dice heladera. sí. Perdón, Eh, aclaro que no soy desarrollador por la duda, porque si ven No, está bien. burradas en el medio, Está bien, está nada. bien. Esto igual es algo que te lo puse también en el comentario. No hagan una entrega Sí, con, eso fue, con, no, fue re mala, con no, clases que porque quedaron ahí sueltas. comprimí errar re tarde en la madrugada y estaba re dormido y nada, mandé todo lo que no usaba, una vergüenza fue. No pasa nada, no pasa nada, pero ¿cómo es? Más que nada y también para que lo tengan ustedes como práctica, lo que les decía, si van a hacer cambios, pero quieren mantener lo anterior porque están cambiando algo muy rotundo, les conviene directamente crear una copia del proyecto, dejar ese como backup y ponerle a ese proyecto viejo o algo, Claro, claro. y empezar el nuevo con lo nuevo directamente. Claro, borrando todo lo que no iría o todas las Claro, modificaciones, sacándola, sí, esa parte entendí, perfecto. porque si no también tal vez te queda, tal vez Queda todavía muy estás sucio. usando alguna cosa del viejo y te queda mezclado el viejo y el nuevo y no sabes entonces, y si borras uno deja de andar, entonces nada, todo un lío. Sí, sí, Eh, me pasó, me di cuenta que algo no me andaba después de 3 horas y me di cuenta que estaba llamando algo viejo, sí. por eso, Por eso por empecé eso, a poner viejo para que no empiece a llamar a clases que no tenía que llamar, ¿viste? Así que sí, claro. sí, la verdad. A ver, bueno, lo que te decía, ustedes acá la clase ingrediente y la clase receta, Sí, o sea, crearon acá la clase, pero está vacía, la claro, clase esta no hace nada, por así decirlo. claro, sí, Lo es que yo verdad. decía es que servicio receta, Sí, claro, vos la matriz la estás usando, claro, yo cuando te dije array, en realidad no era un array porque entendí de otra forma la matriz. Vos en la matriz tenés, si lo hacemos vamos a hacer. Si lo hacemos en un Excel que tiene las celdas, ¿no? Tenés la matriz que tiene 10 filas y 2 columnas, o exacto, eh, sí, 10 filas y 2 se columnas, había hecho. así, Sí, ponele, exacto, así, ¿no? exacto. Sí, Vos tenés tu matriz y acá le pones el ingrediente, ¿no? Ingrediente y cantidad, ¿no? Entonces tenés que sí, ser papa, sí, opa, ¿qué pasa? Papa 5, zanahoria 3, cebolla 4 y así, ¿no? sí, Vos, la matriz de ustedes es esto, contiene los ingredientes con las cantidades, exacto, ¿no? exacto, Lo que sí. yo decía, en este caso en realidad en vez de ser una matriz de string, debería ser directamente una clase receta, ¿sí? O sea, que no devuelva una matriz de string, sino que devuelva un tipo receta. Y en tu clase receta, lo que tenés que hacer acá es poner la clase receta, deberías tener, ¿cómo es que había puesto yo? Un string que sea el nombre y un array de ingredientes. Un array o una lista que sea ingredientes. Sí. Y la clase ingrediente, cada ingrediente en particular tiene un string que es el nombre también, por ejemplo, y un entero que es la cantidad, ¿no? Sí. Entonces, perdón si fui un poco rápido, pero ahí te juro que todo va a tener sentido. Este ingrediente, entonces, esta clase en la que definimos, bueno, esta habría que ponerle privado y qué sé yo, Sí, eh, sí, no hay problema. y bueno, después hay que definir los getters, los setters, todas estas cosas. Este ingrediente sería cada una de estas filas, ¿sí? O sea, esto sería un ingrediente, porque tiene nombre y cantidad, Sí, ¿sí? sí, Y dentro de la receta, como vos en la receta tenés un array de ingredientes o una lista de ingredientes, ¿qué toqué? ¿Cómo era esto? Ahí. Ahí. Vos en la receta tenés el nombre que ponele esto es, no sé, tortilla, qué sé yo. Le ponías zanahoria a la tortilla de vos. Ponele que la receta es tortilla y dentro de tortilla vos tenés una lista de ingredientes, ¿no? O sea, el nombre es tortilla y tenés una lista de ingredientes. Entonces, lo que vos hiciste como una matriz de
Digo vos, es tu grupo, ¿no? Todo tu Sí, grupo sí, que sí. me está escuchando. Sí, No digo que lo haya hecho solo Jorge, digo, lo que ustedes hicieron sí. es usar esta matriz de string cuando en realidad lo que tendrían que usar es esta clase receta, ¿sí? Que la clase receta tiene un nombre, que el nombre es este, Es tortilla. ¿sí? Y la lista de ingredientes, como cada uno de estos es un ingrediente, la lista o el array, ¿no? Como Sí. cada uno de estos es un ingrediente, la suma, por así decirlo, de todos los ingredientes que haya termina siendo el array de ingredientes, ¿sí? Ah, está bien. Entonces, la idea es que ustedes, en vez de acá, en vez de hacer la comparación de esta forma y decir matriz receta, parte es el split, claro, ustedes están leyendo acá el archivo y se lo estás asignando en la matriz, en esta fila, en la posición 0, dame El nombre. el nombre y en la segunda la cantidad, ¿no? Claro. Claro, claro. En vez de hacer esto, lo que deberían hacer es decir, por ejemplo, voy a usar variables para que sea un poco más visible nada más, ¿no? Sí. Parte sub 0 y int cantidad es parte sub 1, ¿no? Que es Sí. esto mismo que tenían acá, ¿no? Sí. Esto de acá. Estas dos cosas, bueno, en realidad es un string.value of, nada, eso para que no me tire error, Sí, porque, sí, para convertirlo. claro, o era al revés, integer value of, creo que era al revés, integer.value of, ahí va. O sea, dame el valor entero de Del esto que en dato. realidad es un string, ¿no? Exacto. Y con esto, con nombre y cantidad, lo que vas a hacer, en vez de asignarlo en una matriz, vas a crear un ingrediente, ¿sí? Ingrediente mediante el constructor, ingrediente que recibe un string y un int, ¿sí? Mediante esto vos deberías crear ingrediente igual new ingrediente. De nuevo, tal vez voy medio rápido, pero ahora lo termino de escribir y lo vamos viendo. Y acá le pasás el nombre y la cantidad, ¿sí? Y este constructor acá lo que va a hacer es div.nombre es nombre y div.cantidad es div.cant, le había puesto, es cantidad, ¿sí? O sea, la idea que buscaba yo era esto, en vez de que usen matrices para manejar estos datos, en vez de que lo usen en una matriz que, a ver, no está mal, o sea, el resultado lo están obteniendo, la lógica la están aplicando y el resultado les da. Pero para aplicar una programación más orientada a objetos, la idea es que ustedes creen estas clases, que en este caso si pensás en programación estructurada, esto lo único que es una struct, es una estructura de datos. Es como si hubiera varias variables distintas adentro de una sola variable, ¿no? Es más o Está menos bien. eso. Y Claro, después, entonces yo puedo, digamos, recorro la receta, ¿no? Y puedo mandarlo a receta y recorro ingredientes, el archivo y lo mando a ingredientes y ahí dentro de receta y dentro de ingrediente voy creando, digamos, ahí sí lo almaceno en el array, digamos, ¿no? claro, o Sería sea, así. lo que vos pensás que, Ahí, claro, acá igual ingrediente. Vos pensá en la clase receta y la clase ingrediente como estructuras, como struct, ¿sí? Esto es como si sí, fuera, como si yo hiciera acá struct, struct ingrediente, no me acuerdo si el nombre iba acá o iba abajo, y acá le pusiera, bueno, sí, lo estoy escribiendo en C, ¿no? Char nada, no nombre, importa. int cantidad, Claro, ¿no? sí. Esta clase viene a reemplazar a este tipo de dato Al struct. struct. Nada más, Estructura. ¿sí? Está Adentro de bien. ingrediente no tenés que desarrollar ninguna lógica, ninguna funcionalidad, digamos. Lo único que tienen que hacer es, en vez de usar la matriz de string como una receta y un array, no sé si ingredientes
Está No igual. sé si en alguna usan un solo ingrediente o, claro, no, agarran la lista de ingredientes de una, está bien. Claro, En claro. vez, en A vez la de vieja usar la escuela. matriz, en vez de usar la matriz de esta forma, como si fuera una receta, eh, hacerlo mediante la clase receta justamente, y la clase ingrediente. Y la clase ingrediente, claro, ese era mi problema, que yo digo, ¿para qué las quiero si, Claro, digamos, si leí el archivo, lo volcaba y devolvía la matriz? Entonces, claro, digo, ¿para qué? Mi compañero, de hecho, me dijo, che, me dice, fíjate bien que el profe te contestó porque, bueno, él lo estaba mirando hoy y me dice, mirá que no estamos usando. Y después dije, no, lo que pasa es que no la usé yo, esa parte que hice yo, le digo, no la usé porque no, creí que no era necesario en este punto del desarrollo, le digo. Pero claro, no era necesario porque por la forma en que lo estaba haciendo yo, no, ahora que vos lo explicás, obviamente lo necesito usar. claro, Ingrediente o y sea, receta. Me faltaba esas dos clases que no le encontraba sentido usarla, digamos, ¿no? claro, claro. Que O ahora sea, sí. por cómo lo armaron ustedes, o sea, sí, de nuevo, funciona esto, está bien, llegás al objetivo, pero Sí. la idea justamente de ver programación orientada a objetos y eso es, en vez de hacer estos manejos que, como les puse, no me acuerdo si fue a ustedes o a otro grupo que hizo lo mismo, como son manejos muy manuales, vos acá estás leyendo, ¿cómo es? Estás diciendo la parte 0 va a ser el nombre y la parte 1 va a ser Claro, el entero. Y si yo te súper digo, bueno, primitivo. pero dalo vuelta ahora, yo quiero que esté Claro, primero claro. la cantidad y después el nombre, te estoy arruinando la lógica de procesamiento, ¿entendés? En cambio, Sí, si en vez de hacerlo de esta manera, yo hiciera acá ingrediente.get nombre y ingrediente.get cantidad, ahí ya no depende del orden, porque este siempre va a volver nombre y este cantidad, aunque los dé vuelta. ¿Entendés? claro. Por Sí. eso también se recomienda el uso de la clase. O sea, no es solo para hinchar las bolas con que apliquen programación orientada a objetos, sino para observar estas ventajas, digamos, de, de usar estas clases y de usar objetos en vez de hacerlo, de Sí, hacerlo de esta forma más a manual. la vieja, más estructurada, la vieja escuela, es Claro, usar exactamente. arrays, usar matrices, vectores, sí, sí, es una porquería, en verdad. Claro. Sí, yo usé matrices, pues se me ocurrió matrices, pero es horrible, de hecho, manejar Sí, ese pedacito de código que tenía que hacer y sacarlo, que fue de pasarlo de los archivos, nada, me volví loco, estuve como 3 días, es decir, entre que no me acordaba cómo manejarlo, y después dije, qué porquería, porque la verdad que es re feo usarlo, y es re feo, es estática la matriz, igual que el vector, es muy lindo académicamente, pero después al día de usarlo, sí, claro. es horripilante, digamos, No, no cero es este función. no es este el caso para usarlo. La matriz sirve para las cosas que sirve, pero en este caso conviene más Claro, usar la clase. claro, Em, algo, pero sí, ahora ya estoy atando varios cabos y empiezo a entender varias cosas que, ¿para qué necesitaba usar la clase receta? Ahora ya entiendo claro, varias cosas más. Así que, genial. genial, listo, ahora hacemos modificaciones y seguimos con eso entonces. Dale, Listo, buenísimo. gracias, Facu. No, por favor. Gonzalo, que estás con la mano levantada hace un montón. Gonzalo, Federico, o levantaste la mano por error. O no te escucho. ¿Me escuchás ahí? Ahí está, sí. Hola. Sí, sí, te escucho. Un segundo, por favor. Profe, ¿me escucha ahí? Ahí sí, genial. Ahora sí, perdón, ¿eh? No, No, no hay profe, problema. yo le quería preguntar, yo soy el que tuvo COVID en el primer parcial, Sí, y quería preguntarle si sabe más o menos cuándo es la fecha en la que me va a tomar, y si va a ser un parcial similar al que tomó, si va a tomar más cosas, menos, no sé, eso. La fecha, en realidad, mira, la realidad es que no hay fecha de segunda instancia de primer parcial, por así decirlo. Bien, Pero eso viene, o sea, no tengo elección en eso, viene así de arriba, por así decirlo. En bien, el cronograma tenemos la fecha de el segundo parcial es el 1 de julio y el 15 es el recuperatorio, ¿sí?
Ok, Vos tu primer parcial lo darías en el recuperatorio, digamos, ¿sí? Nada, bien. no es lo más prolijo, pero ese día, o sea, si vos llegaras a desaprobar el segundo parcial, ese día vos, por ser el caso que tuvo COVID y qué sé yo, pero esto es una apreciación que estoy haciendo yo, no es algo que permite la universidad, digamos, eh, podés dar, digamos, el primer parcial y el recuperatorio del segundo, ¿sí? Bien. No definí bien todavía si tu primer parcial va a ser el recuperatorio del primer parcial o va a ser otro distinto a los dos completamente. Eh, pero no te preocupes que vas a tener las mismas oportunidades que los demás, porque sería una cagada que no puedas dar que por estar enfermo de COVID, que tal vez en otro momento estando enfermo vas a rendir igual, pero ahora con COVID te encierran a la fuerza, por así decirlo. Claro, sí. Está fuera de tu propia decisión ir a rendir. Nada, no quisiera joderte con eso. Así que tranca que vas a tener las mismas instancias, las mismas posibilidades que tuvieron eh, los demás. Buenísimo. Muchas gracias. De nada. No sé si creo que también hubo algún otro ausente que me dijo que era que se sentía mal. Eh, ¿Cómo es? Nada, podemos ver algo similar. Pero bueno, eso es para los que me avisaron, ¿no? Porque, o no sé, lo hablaré después cada uno en cada caso particular. Eh, pero los que estuvieron ausente el primer parcial podemos ver algo para que puedan, de nuevo, para que no se pierdan de la instancia de primer parcial del día del recuperatorio a hacer las dos cosas o algo. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Una consulta para ir trivial, nada más, Facundo. Sí. ¿Qué IDE estás usando ahí? Este es Visual Studio Code, Visual Studio Code. Ah, porque bueno. NetBeans está bueno para muchas cosas, pero lo que tiene es que como solo te reconoce proyectos de NetBeans, si quiero abrir cosas más rápidas y qué sé yo, lo abro en el code y listo. Y tiene todo el formateo, todo. Sí, Y veo está, que tiene el formato, reconoce el lenguaje, pero está más bueno, claro. no sé, lo veo como más limpio el tema del Sí, árbol y es mucho más estético, está, sí, como más claro parece para más escribir y liviano. todo. Sí, Igual, sí, igual, ojo, no es un IDE eso, es un editor de código. Pero sí, no, no es no, lo no te mismo, va a es verdad. compilar. Tenés Ok. que, o sea, compila, acá tengo Ojo que compila, ¿eh? Si le instalás las pero dependencias, compila. claro, sí, pero bueno, tiene un manejo mucho más manual, tenés que instalar las cosas por separado, tenés que configurar, tiene que estar bien configurado Java en tu máquina para que le reconozca el Visual Studio, o sea, tiene un par Sí, de sí. cositas más que como dice Gonzalo era, no es un IDE, es un editor de código, que Sí, no es lo mismo, claro. pero sí, Pero debería andar. lográs, el fin es el mismo, claro. Tal vez tiene un par más de cosas, tenés que instalarle cosas manuales, pero anda igual. No, está muy bueno. Gracias, Facu. No, de nada. Eh, bueno, ¿alguien tiene alguna duda con el trabajo? Con el trabajo práctico, digo. O si tiene alguna duda de su trabajo y lo puedo ayudar, lo ayudo también. Pero con el trabajo práctico más que nada, o con lo que vimos hoy, o con lo que vimos alguna clase. De nuevo con el parcial, no sé si alguien no estuvo en la clase que hicimos el repaso y tiene alguna consulta de la corrección o algo. Eh, si no, bueno, el tema para hoy, que era JDBC, estaría. No, no quiero, no quiero hacer la clase tan corta tampoco porque siento que les estoy robando tiempo, eh, pero nada, la idea, voy a reorganizar igual esto acá porque hacer un repaso acá no tiene sentido, así que la clase que viene veríamos patrones de diseño, que aunque parezca acá que hay un montón de cosas, nada, está escrito así medio largo, pero nada, no es la muerte de nadie, patrones de diseño. Eh, Así que nada, la clase que viene veríamos patrones y empezaríamos con el segundo TP, que de nuevo es sobre lo que ya está hecho, agregarle más que nada eh, la conexión a la base de datos y para eso vamos a usar un patrón de diseño. Eh, y después ya sería repaso hasta el segundo parcial.
Básicamente consulta, básicamente el TP, digamos, la segunda parte de TP o el TP2, no sé bien cómo es, sería el mismo software que estamos ahora haciendo, ¿no? El TP que estamos haciendo ahora, en vez de que agarre de un archivo, es que se conecte a una base, ¿no? O algo así. Claro, lo que vamos a hacer en realidad es que en la interfaz tengas un check o un radio o alguna forma, un radio button digo, eh, para que vos puedas elegir si leer del archivo de texto o leer de la base, ¿sí? Y eso, bueno, mediante el patrón de diseño que lo vamos a ver la clase que viene, eh, eso va a manejar solo según ese check qué clase va a usar y qué sé yo. Eh, pero sí, la idea es que la funcionalidad ya la tienen, la interfaz gráfica ya la tienen, es agregar esa parte eh, de la conexión con la base de datos y nada más. Perfecto, perfecto. Por eso, Gracias. sobre todo ¿cómo es? Eh, nada, entiendo que tal vez este TP llevó un poco de tiempo. Nada, no les quiero dar un TP igual de largo porque lo más probable es que no vayamos a llegar para el fin de cuatrimestre y nada. Entiendo que van a estar más preocupados por estudiar para el parcial y eso eh, que, que queriendo hacer el TP, ¿no? Por eso no quiero dar un TP muy cargado para el segundo. Bárbaro, gracias, Facu. De nada. Em, bueno, si nadie tiene dudas, nada, podemos cortar la clase acá. Cualquier cosa yo voy a estar, si me quieren ir mandando consultas por mail o algo. Em, pero bueno, nada, la clase de hoy ya estaría. Bárbaro, Listo, Facu, Facu. muchas gracias. Hasta la Abrazo. próxima. Gracias. Buenísimo, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chau, chau. Chao, hasta Sí. luego. Hasta luego. Chau, chau. Chao, nos vemos.